estar en este maravilloso lugar donde hay personas que realmente desean conocer y escuchar sobre el Evangelio de la Biblia. Y de esta forma queremos hablar exactamente del Evangelio de la Biblia y cuál es la causa por la que Dios decidió que el Evangelio fuera la solución al único problema que el hombre tiene. Si usted tiene una Biblia, quiero que la encienda o la abra, porque la vamos a usar mucho durante esta hora que nos toca hasta las 7, son las 7:21 hasta las 8:20 estaremos enseñando. Así que leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 y verso 1. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? El verso 2 dice de esta manera: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol ni que lo toquemos, de lo contrario morirían. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. En este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por esto tomaron hojas para cubrirse. Padre, gracias por tu palabra. Ruego que a través de tu escritura tú nos puedas mostrar a tu Hijo Jesús como el Cristo y nos puedas mostrar la solución al único y grave problema que el hombre tiene desde que Adán decidió quebrantar el pacto hasta este día. Ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones para poder conocer y profundizar en tu Evangelio. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Al escuchar y leer este pasaje de la Escritura, notamos cómo específicamente un ser que se llama Satanás engañó a un hombre que no tenía pecado, a un hombre que hasta ese instante era y había sido creado a la imagen de Dios, a un hombre que en ese instante y en ese momento no tenía conocimiento de maldad alguna. Sin embargo, eso no fue algo a lo que Satanás miró o calculó para no ir a ofrecerle el engaño para hacer que este hombre cayese. Él le hizo una pregunta y es algo notorio, la pregunta que Satanás le hace a Eva. Satanás le dice: así que Dios le ha dicho, con que Dios le ha dicho. ¿Qué quería saber Satanás? ¿De qué quería estar seguro Satanás? Él sabía que Dios le había dado un pacto al hombre del cual dependía toda la vida. Él sabía por experiencia propia que al desobedecer el pacto y al quebrantar lo que Dios había establecido, las consecuencias que esto iba a traer. Y él quería insistentemente conocer hasta qué punto el hombre conocía y estaba dispuesto a obedecer el pacto de Dios. Satanás le hace la pregunta para conocer dentro de sí mismo, dentro del hombre y de la mujer, hasta qué punto ellos habían creído y conocían esta verdad. Con que Dios os ha dicho, era todo lo que él quería saber. Si ellos realmente creían y conocían. Usted escuchó la respuesta, lo que la Escritura acaba de decir. Cómo Eva pudo añadir, cómo Eva pudo quitar al pacto eterno
y por la ignorancia del pacto en ella y por la incredulidad de Satanás, como vino la caída. El hombre que era santo comenzó a ser pecador. El hombre que era hijo de Dios vino a ser hijo de Satanás. El hombre que estaba con Dios ahora se separó de Dios. El hombre que no tenía problema ahora tiene el grave problema, y como consecuencia y resultado de ese único y gran problema, ahora tienen cientos de problemas. Esa es la realidad que nos está narrando aquí la escritura, en esta escritura de Génesis. Bien, nos damos cuenta que todos estos problemas surgen por el quebrantar el pacto de Dios. Yo creo que esto es algo muy notorio y muy importante para nosotros poder vivir aferrándonos incesantemente y profundizando incesantemente en el conocimiento, revelación y obediencia del pacto. De eso depende toda nuestra vida. De eso depende toda nuestra relación con Dios. De eso depende que nosotros podamos cumplirlo totalmente. Bien, este fue el error de ellos. Y vinieron todos los problemas, porque en Génesis capítulo 1 y verso 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este hombre era un ser espiritual. Este hombre podía decir, como dijo el salmista en el Salmo 16 y verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Mientras que el hombre está con Dios, él disfrutaba de todo esto. Este ser que había venido a engañar al hombre le robó la vida. Al robarle el pacto le robó la vida, le robó todo. A veces simplemente pensamos que el descuidarnos o perder el evangelio o simplemente desviarnos de alguna manera, esto es algo simple, pero no es así. El escritor de los Hebreos nos alienta y nos dice que tengamos cuidado, no sea que nosotros no deslicemos. El Salmo 8 habla de quién era este hombre que fue engañado. Cuando yo leo estos pasajes, aún desde el 2014 he estado recibiendo esta enseñanza, pero cada vez que luego leo estos pasajes y cada vez que me toca compartir esa enseñanza, me doy cuenta cuán carente y cuán débiles somos y cuánto tenemos que depender de Dios. ¿Cuánto tenemos que depender de Dios? Este hombre era un hombre creado como un ser de realeza. Este hombre Dios le había entregado todo para que señorease. Este hombre ni siquiera tenía idea de lo que era la muerte. No había muerto una flor. No había muerto nada. Dios estaba ahí. Lo único que Adán conocía era la vida. Este hombre disfrutaba de la plenitud de vida al estar Dios con él. Todo esto lo disfrutaba, pero simple y llanamente, el no creer el pacto correctamente hizo que todo esto se perdiera. Se perdió la eternidad con la cual Dios le había creado, porque en el libro de Job dice la escritura, en Eclesiastés, disculpen, que Dios hizo al hombre y todo lo que hizo lo hizo hermoso y puso eternidad en su corazón. Dios quería que toda la tierra hubiera sido llenada. ¿Con qué? Con hijas e hijos, que todos pudieran vivir y continuar viviendo a la imagen de Dios, porque todos debían de guardar el pacto. Adán tenía dos cosas importantes que hacer. Una, conocer y querer el pacto. Dos, comunicar el pacto a todos sus hijos, a todos aquellos de los cuales él se multiplicaría. Él debía de enseñarle el pacto correctamente. Desde ese instante Dios estaba diciéndole al hombre cómo debía de vivir, creyendo el pacto y comunicando el pacto, nada más que haciendo la evangelización, comunicando lo que le daba vida, que su vida dependía de la sujeción
y de la vida de obediencia a ese pacto que Dios le estaba dando. Bien, como todos vemos, esto trajo el quebrantamiento, esto trajo la muerte. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Voy a hablar exactamente a qué nos referimos cuando hablamos del pacto que Dios le dio. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Exactamente, Satanás ataca directamente esta orden. Satanás ataca incesantemente esta orden. ¿Por qué? Porque en eso estaba todo. ¿Qué le dijo él? Dios sabe bien que el día que ustedes coman de este árbol serán como él, conociendo el bien y el mal. Esa fue el arma, esa fue la palabra que él declaró para engañar los sentidos de Adán. Bien, ahora entendamos algo. ¿Acaso Adán y Eva no conocían lo que era el bien y el mal? Ellos claramente conocían lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Qué era el bien? Obedecer el pacto. ¿Qué era el mal? No obedecer el pacto. Eso era todo. Ya lo sabían. Sin embargo, Satanás ahora de una manera muy sutil, por eso se habla del engaño. Él le transforma su sentido y provoca en ellos los deseos de dejar de vivir y dar el culto a Dios, para que ellos tengan deseo de vivir para ellos y ellos mismos satisfacer su propia vida. Por eso que nace en Eva el deseo y ve que el árbol era bueno y era codicioso y era hermoso y que podía alcanzar. Todo eso comenzó a nacer en ella a través del engaño de los sentidos, cuando se extraviaron los sentidos en ella. Por eso es que Pablo nos exhorta más adelante y nos dice que tengamos cuidado. Porque así como Satanás en 2 Corintios capítulo 11, versos 3 al 4, nos dice que así como Satanás engañó a Eva, también nuestros sentidos pueden ser engañados, pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, escuchando otro Jesús, recibiendo otro espíritu, escuchando otro evangelio. ¿Y acaso nosotros estamos exentos de esta condición? No. No. Por eso es que tenemos que aferrarnos cada vez más simplemente al pacto de Dios y al evangelio que Él nos ha dado para que tengamos vida. Así simplemente es todo lo que tenemos que hacer. Estos hombres lo tenían todos y Dios simplemente le da este pacto para que ellos puedan vivir. Bien, vamos a ver algo bien importante que quiero que nosotros podamos ver. Cómo la Biblia nos revela, y una vez un predicador nos dijo, un profesor de una universidad, director de un seminario, mientras le exponíamos el mensaje, nos dijo: ¿acaso para hablar del evangelio hay que hablar de Satanás? Eso es lo único que no me gusta. ¿Por qué tienes que hablar de Satanás si tú estás hablando del evangelio? Y le dije: es que no, hasta que usted no entienda que Él es responsable de que el hombre haya perdido el pacto, haya perdido el evangelio, y gracias a Satanás el hombre hoy es pecador. Pero eso no hace falta predicarlo, eso no hace falta decirlo. Sí, es importante decírselo al que no conoce a Dios, para que sepa quién es que lo engaña y quién lo tiene ciego. Y es importante decírselo a la iglesia para que tenga el cuidado de no caer en tal condenación como tantas miles de personas lo han hecho. Como tantas personas que un día dijeron: yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 20 y verso 2 nos habla de quién es Satanás. Y primera de Juan capítulo 3 nos habla y nos dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo.
El único que hizo que el hombre cayese, el único ser que separó al hombre con Dios. Ahora solamente hay alguien que también es único y es la única solución al problema y al caos que Satanás creó en un momento importante e hizo que todos aquellos que lo obedecieran y vivieran de esta manera separados de Dios y quebrantando el pacto fueran sus hijos. Ahora el hombre es un pecador. Ahora el hombre, quiera o no, es hijo de Satanás. La Biblia lo declara en Juan capítulo 8 y verso 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Lo más triste es que se lo está diciendo a personas que creían que eran de Dios. Lo más contundente es que estas personas creían que por pertenecer a una nación, a un pueblo, a una religión, ellos eran de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que somos de Dios? Porque pertenecemos a tal congregación, porque pertenecemos a tal concilio, porque fuimos tantas veces a la iglesia, o porque diezmamos, ofrendamos, o porque hacemos esta obra o no la hacemos. Y en nuestro corazón casi tenemos la certeza y la firmeza: yo soy de Dios. Así estaban estas personas. Se sentían muy ofendidas cuando el Señor le estaba hablando. Dice: si ustedes fueran de Dios, ciertamente me creerían. Si ustedes fueran de Dios, ciertamente ustedes creerían en mí. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido. Yo he salido de Dios. Yo soy la respuesta de Dios. Jesús terminó diciéndole y explicándole: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Aun cuando ellos pensaban que eran de Dios. Bien, Gálatas capítulo 4 nos habla de que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el verso Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos diera vida. Efesios capítulo 2 y verso 1 nos dice que este que nació con el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu que trae condenación y muerte a toda persona es el que está operando incesantemente en la vida de aquellos que no conocen a Dios, pero que ellos en sus mentes piensan que es su propia voluntad. Ellos piensan que son sus ideas. Ellos piensan que no tiene que ver Satanás nada con esta corriente del mundo que lo arrastra y que lo esclaviza. ¿Por qué? Porque él trabaja en la mente y en los corazones de las personas de tal manera que las personas no pueden comprender su existencia, para mantenerlo cautivo a sus pies todos los días de su vida, y por eso lo ciega para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es el único que lo puede sacar y libertar de este estado. ¿Cómo vive el hombre? Separado de Dios. ¿Cómo vive el hombre? En una condición de esclavo, de siervo. ¿Cómo vive el hombre? Vendido al pecado. En la Escritura hay muchos textos que nos podían hablar acerca de esto, y quiero mencionar algunos. Por ejemplo, Isaías 59, verso 1 y 2 nos dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano del Señor está lista para salvar al hombre. Todos los días Dios quiere que el hombre se salve. Dice que no se ha agravado su oído para oír el clamor del pueblo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios no salva al hombre? ¿Por qué Dios no puede oír? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Y desde este punto vienen todos los problemas. El hombre quiere
arrastrado por la corriente de este mundo, ama el pecado, ama el mundo, ama los deleites, pero aún así quiere que Dios le escuche. Aún así quiere que Dios le hable. Aún así Dios quiere que Dios lo salve. Y vive en este engaño. Pero qué triste que Dios simplemente nos da una forma para que el hombre sea salvo. Dios nos da y nos muestra un solo camino para que podamos encontrarnos con Él. Y este camino simplemente es su Hijo. En Juan capítulo 15 y verso 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él está diciendo: yo soy la fuente de vida, mi Padre es el dueño de la viña, y yo soy la vid verdadera. Todo pámpano, todo gajo que está en mí, que permanece en mí, este va a llevar mucho fruto, este va a tener vida, este se va a multiplicar. Que eso es lo único o la única condición que yo debo de tener para tener vida: estar con Dios. La pregunta que yo debo de hacerme es: ¿estoy con Dios? A veces nos preguntamos: Dios, ¿tú estás conmigo? Pero no es esa la pregunta, es al revés. ¿Yo estoy con Dios? ¿Por qué no estoy con Dios? ¿O qué debo de hacer para estar con Dios? ¿De qué forma puedo yo acercarme a Dios? Siempre hablamos de una enseñanza. Y hoy, mientras compartíamos con un pastor, le hablábamos y decíamos: si arrancáramos esas palmas que están allá afuera, si las sacáramos de la tierra, ¿qué pasaría con ella? ¿Alguien me podría decir? Se muere incesantemente. Y si vamos al río este que está cerca de aquí, que veo que es ancho y hay hasta como lanchitas que viajan ahí. Si vamos a ese río y nos ponemos en un bote y tiramos y sacamos a un pez, le ponemos esta agüita fresca que está aquí, le regalamos esta computadora y le damos algunas cosas al señor pez: mira, aquí tú vas a estar mejor. ¿Qué va a pasar con el pez cuando está fuera del agua? Se va a morir. Pero es que le estamos dando otras cosas para que viva. No, él no necesita otra cosa. Él no necesita un fresco, él no necesita una computadora, él no necesita una casa, él no necesita una pareja. Él lo único que necesita es que vuelva a ser echado en el agua. Así es el hombre cuando se separa de Dios. No necesita nada, solamente volver a Dios para poder estar feliz y para poder tener vida. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no depende de los bienes que pueda poseer. La vida del hombre no depende de su esposa. La vida del hombre no depende de su esposo, su trabajo, su economía, su carro, sus comodidades. De eso no depende la vida del hombre. La vida del hombre depende de estar con Dios. Solamente estando con Dios, el hombre puede tener vida. Jeremías, entendiendo esto, dijo en el capítulo 2: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El mismo Jeremías en el capítulo 2 y verso 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Aunque hagas oración y aunque hagas todo el esfuerzo que tú quieras, aunque te tires de rodillas, aunque hagas lo que hagas, si no te vuelves a Dios a través de la forma que Él dejó para que el hombre se encontrara con Él, porque no es por mi método, no es por mi forma, no es por lo que yo crea correcto, es por lo que Él ha establecido. Por eso Efesios dice que Él nos da vida a nosotros, pues nosotros estábamos y el hombre está muerto en delito y en pecado. No podemos encontrarnos con Dios por una religión. Es imposible. Ninguna religión
puede acercar al hombre a Dios. Después que el hombre se separó de Dios, comenzó a existir la religión. La religión no existió en el principio. Dios no le entregó a Adán una religión. Dios le entregó a él la vida, le entregó un pacto. Si la religión hubiera hecho falta, Dios no le hubiera dado el pacto, le hubiera establecido una manera de creer o métodos para creer. Pero Él no hizo eso, porque una religión no puede salvar al hombre. Una denominación, un concilio, un esfuerzo, una meta, una forma de creencia no puede salvar al hombre. Una manera filosófica no puede salvar al hombre. Mis buenas obras no pueden salvarme. Entonces, ¿qué me puede salvar? ¿Qué es lo único que me puede salvar? Bien, Romanos capítulo 5 y verso 8 nos dice cómo Dios estableció el principio para que el hombre pueda ser salvo. Dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Dios estableció el camino de la muerte y de la resurrección de su Hijo para que nosotros, si creyésemos que en esta muerte y resurrección Él resolvía todo mi problema, entonces así yo podía regresarme a Él. Yo podía resolver el gran problema que me separaba de mi Creador. El verso 9 explica que no es por obra, para que nosotros no nos gloriemos. De este tema trata toda la Biblia, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento habla de una promesa, habla de un principio. ¿Cuál? La promesa del Mesías, la promesa del Cristo que ha de venir para redimir al hombre y salvar al hombre y hacer que el hombre se vuelva a Dios. Todo el Nuevo Testamento habla exactamente del cumplimiento de todas estas promesas acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, que iban a demostrar que era cierto. Génesis capítulo 3, versos 4, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Exactamente. Hechos capítulo 4 y verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Juan 20:31 nos dice una razón maravillosa, espléndida. Aquí yo encuentro una respuesta. Aquí yo, cuando por primera vez yo escuché ese pasaje de la Escritura, yo encontré que mi vida tenía sentido. Yo pude entender que este pasaje le dio sentido a por qué yo creía, por qué yo tenía una Biblia en mis manos. Cuando esto ocurrió, ya habían pasado 25 años de mi vida de fe. Ya yo había cursado cursos teológicos. Ya me había graduado de pastor. Ya había hecho cursos de licenciatura en teología. Había impartido clase a mucha gente. Y después de todo ese tiempo, Dios, por su gracia y misericordia, envía a los pastores de Corea, Cuba, y yo logro escuchar ese texto de Juan 20:31. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo que Él es el Cristo, para que permaneciendo creyendo esta verdad todos los días de mi vida, entonces de esa forma yo tengo vida eterna. Yo entendí dos cosas. En ese momento como que se abrió algo dentro de mí. Mis ojos se abrieron y comprendí dos cosas. Esta es la razón por la cual Dios inspiró a sus santos hombres a escribir 66 libros.
Número 2, encontré la única razón por la cual yo podía ser salvo. Y por primera vez en mi vida tuve la certeza y la seguridad de cómo podía ser salvo. ¿Parece locura eso? Después de ser 25 años, después de ser pastor, después de ser una personalidad, ahora entender la razón de cómo puedo ser salvo, es que no consistía en entendimiento, en lectura o en religión. Es que en ese momento estaba ocurriendo algo. En ese momento Dios estaba abriendo mis ojos y mi corazón para poder ver al Hijo de Dios en la Escritura. Y esa revelación estaba trayéndome vida eterna. Mi oración a Dios es que hoy usted pueda simplemente, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y pueda darnos esa vida. Bien, cuando eso ocurre, en ese instante, el Espíritu Santo me convenció de que yo era un pecador. Era un pecador porque no había creído correctamente en el Hijo de Dios. Pablo no tuvo que arrepentirse de fornicación, adulterio. Igual que Nicodemo, que Apolos, eran hombres íntegros, pero habían cometido un pecado mortal. Ellos no habían visto, no habían creído la vida del Hijo de Dios. Y exactamente esa era la vida en la que yo no creía. Juan 5:39 nos exhorta y nos dice: escudriñad las Escrituras, estúdiala. ¿Cuántos leemos? Pasamos horas leyendo la Escritura y nos preocupamos y somos diligentes en aprendernos textos de la Biblia. Tal vez pueda preguntarle algunos textos, dígame este texto de la Biblia, y usted pueda decirme, este es así, y está correcto eso, aprenderse los textos de memoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué debo de estudiar la Biblia? ¿Por qué debo de profundizar en la Escritura? Este texto lo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, es lo que tú entiendes, es lo que tú piensas, a ti te parece, tu razón dice que haciendo eso te parece que vas a tener vida, pero no es así. Es que la vida está en su Hijo, y la Escritura lo que hace es dar testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, el propósito de toda la Escritura era demostrar que Jesús es el Cristo, y creyendo yo que Él es el Cristo, en ese instante yo tengo vida y la vida de Dios. Lucas capítulo 24 y verso 44 es un pasaje que yo aprecio mucho, porque es Jesús mismo está dando testimonio de cómo la Escritura hablaba acerca de Él. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Mientras yo estaba con vosotros. Ahora Jesús está hablando después de haber resucitado. Y Él está diciendo: ¿se acuerdan que ya yo se lo había dicho? Esto se lo dije estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Todo tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esta palabra era la vida y la demostración del Evangelio a través de toda la Biblia. Era la respuesta al único y grave problema que el hombre tenía. Gloria al Señor. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué yo no puedo ni debo avergonzarme del Evangelio? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el poder que Dios me ha dado para que yo pueda ser salvo? El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvarme. Algo importante. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y dice que los griegos están pidiendo sabiduría.
El pueblo de Israel está pidiendo señales, pero Cristo es sabiduría de Dios y Cristo es poder de Dios. Hay hombres que tienen sabiduría, hay hombres que hacen señales, pero eso sigue ocurriendo incesantemente. Eso no se detiene. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere ocultar no es un hombre sabio. Lo que el diablo quiere ocultar no es un hombre que pueda hacer señales, milagros o prodigios. Lo que el diablo quiere ocultar es a un hombre que tenga el evangelio, que es el poder de Dios verdadero para salvar al hombre. Esto me dice, yo podía tener toda la sabiduría, yo podía hacer señales, milagros y prodigios, pero si no tenía el evangelio, no daba la vida de Dios. Entonces, ¿qué debo de procurar yo? No mostrar una sabiduría. Cristo es la sabiduría oculta desde los siglos, pero mi grave necesidad es mostrarle a las personas el evangelio. Segunda Timoteo capítulo 1 y verso 10, dice el Señor, hablando acerca del evangelio, y ahora nos ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Por favor, si usted pudiera encender su Biblia o buscar en su Biblia y recordar este texto de 2 de Timoteo 1:10, donde Dios nos dice con toda claridad cómo Dios destruye la muerte y cómo Dios saca y trae a la vida del hombre, y esa mediante el evangelio. Solo mediante el evangelio es destruida la muerte. Solo mediante el evangelio Dios nos da la vida. Y eso es una revelación que Dios se complace en darnos. En el verso 11 dice, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Pablo se sentía el ser más importante porque había recibido exactamente algo tan grande y tan glorioso que ningún ser humano podía tener. Pablo estaba diciendo, Dios me ha constituido heraldo, apóstol, maestro, de la única razón y de la única forma en la que Dios puede salvar al hombre. ¿Te imaginas ahora que haya una forma para salvar el cáncer? Quiero que usted atienda un segundo ahora. ¿Te imaginas que haya una forma para salvar el cáncer? Pastor, aquí adelante hay asiento, por favor. Existe una única forma. Es lo que Pablo estaba diciendo. Y de esto que es lo que Dios puede usar para salvar al hombre del evangelio, Dios me llama por su gracia, por su misericordia, me entrega el evangelio y ahora yo estoy en medio de este pueblo, ¿cómo se llama? Puerto Gaitán, con el evangelio. Ahora hay miles de gente importante, influyente. Ahora hay miles de gente que tal vez vivan mejor que yo. Ahora hay miles de gente que conozcan más que yo. Pero ninguno de ellos tiene lo que yo tengo. Dios me ha revelado el evangelio. Dios me ha dado su poder de salvación para el hombre. Entonces, a partir de ese punto, yo quiero que cada uno de estas personas que hoy está aquí y ha creído que Jesús es el Cristo, que no es cualquier ser humano, no es cualquier persona, es alguien sumamente importante en esta ciudad. Es la persona que puede salvar esta ciudad, hacer el evangelismo en esta ciudad,
salvar toda esta ciudad, salvar a toda Colombia. Porque solo el hombre que tiene el evangelio puede traer la salvación. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede entregar, nadie puede dar aquello que no tiene, aquello que no posee. La pregunta es, ¿yo verdaderamente tengo el evangelio? Lo que yo tengo es el evangelio. Si tenemos el evangelio, somos las personas que podemos salir sin detenernos y sin pararnos a salvar a todas estas personas. ¿Qué se predicó durante toda la vida de Jesús? Vamos a escuchar cómo Jesús testificaba de que Él era la respuesta al problema del hombre y que Él era el Cristo prometido por todos los profetas. Romanos capítulo 1 dice que Pablo dice que Él es siervo de Dios y que Él fue apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio fue dado por promesa a través de los profetas y que este evangelio trataba acerca del Hijo de Dios. Lucas capítulo 4, del verso 14 hasta el verso 22, vemos el cumplimiento de la palabra del profeta Isaías. Y quiero leerlo. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy todo lo que dijeron los profetas, todas aquellas promesas que Dios hizo desde Génesis, después que el hombre pecó y quebrantó el pacto, ha vivido toda su vida separado de Dios, en pecado y en tiniebla, y Dios dio una promesa para que el hombre se volviera a Él, resolviera el problema del pecado, resolviera el problema de Satanás y resolviera el problema de la separación que había entre Él y Dios. Y esta promesa ha sido predicada por miles de años y han pasado miles de generaciones. Pero hoy, aquella promesa que se dio acaba de cumplirse delante de sus propios ojos. Aquí está el que Dios determinó ungir como verdadero profeta para dar la palabra que el pueblo se reconcilie con Dios. Aquí está el verdadero sacerdote que va a ofrecer un sacrificio, no con sangre ajena, ni tampoco en el templo, sino un sacerdote que se va a presentar con su propia sangre y va a presentar un sacrificio eterno para siempre, para que tengamos acceso directo constantemente ante el trono de la gracia. Aquí está el verdadero rey que venció a Satanás para siempre. Ese está aquí. Ustedes están siendo testigos de esa gran gracia, de ese gran día. Siéntanse bienaventurados. Hoy se ha cumplido delante de ustedes ese hecho. El mismo Jesús estaba diciendo eso. Todo lo que Dios prometió durante todo este tiempo, hoy
acaba de cumplirse. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran honor! Quiera Dios la reacción de ustedes no sean como la de esta gente. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Todos daban buen testimonio de él y decían: qué lindo habla. ¿Usted cree que yo vine de Cuba aquí a que ustedes me dijeran qué lindo habla? No. Yo no vine a que ustedes me reconocieran la capacidad para poder predicar. Yo vine aquí a rogar a Dios para que el evangelio le pueda ser revelado y usted pueda cobrar vida. Yo no vine aquí a buscar crédito, aplauso, ni siquiera se atreva a aplaudir. Yo no quiero un aplauso. Yo lo único que ruego a Dios es que, como mismo Jesús dijo esto y miles de personas creyeron, así usted, ahora Dios, a usted halle gracia delante de Dios y usted pueda decir: verdaderamente yo hoy he creído que la solución al problema de la separación, al problema de la distancia entre Dios y yo, de mi pecado y de este gobierno de Satanás sobre mi vida, es creer, y creer correctamente. ¿Por qué digo creer correctamente? Mientras compartíamos con el pastor aquí presente y con parte de su congregación hoy, le hablábamos de que el mismo Jesús que dijo esto, él dijo algo, él estableció algo. Y él dijo en Juan capítulo 8, versos 37 y 38, el que cree en mí, como lo dice la Escritura. Partiendo de ese punto, Jesús acaba de decir cómo la Escritura hablaba de él. Él está diciendo aquí: yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Entonces, a partir de ese momento, él estaba diciendo que todo el mundo tenía que dejarlo de ver como el hijo de José, tenía que dejarlo de ver como el hijo de María, tenía que dejarlo de ver como el niño del pueblo, tenía que dejarlo de ver como alguien que hacía milagros y señales, y tenía que verlo como el Cristo, como la respuesta a su problema, como el cumplimiento a toda la palabra profética, desde Moisés hasta Malaquías. Él estaba y él quería que la gente lo viera de esa manera. Esa era la manera correcta en la que las personas debían de creer en Jesús. Ahorita le pregunté: lo que usted tiene es el evangelio, y ahora le pregunto: ¿usted ha creído en Jesús de manera correcta? Hasta este momento, ¿usted ha creído en Jesús? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Sabe algo? Este texto de Juan 7, versos 37 y 38, me hizo entender por qué, exactamente por qué yo creía en Jesús, pero de mi interior no salía un río de agua viva. Y creía en Jesús y me esforzaba por amar a Dios. Recorríamos kilómetros y kilómetros en bicicleta para hacer obras misioneras, porque amábamos a Dios. Dábamos todo incesantemente porque queríamos agradar a Dios. Pero por momentos, cuando nos sentábamos y analizaba mi vida, yo decía: ¿cómo puedo hablarle algo a alguien de lo cual yo no experimento, yo no vivo? Si sinceramente yo me sentía ser un desastre, yo me sentía estar frustrado, yo me sentía ser una persona vil. Pero ya era pastor, ya tenía un nombre, ahora tenía que seguir manteniendo esta apariencia, y aunque yo no lo creyera y yo no lo viviera, yo salía al púlpito y leía la Biblia y oraba y enseñaba, y la gente decía: qué buen mensaje. Pero dentro de mí no salía el agua que saltaba para vida eterna. ¿Por qué? Porque estaba creyendo en Jesús de una perspectiva y de una manera diferente. ¿Acaso usted no se acuerda ahora de Juan capítulo 4? Alguien que mucha gente, todos los predicadores que hacen predicado de este tema, la mujer samaritana, y todo el mundo, todo predicador le ha hablado mal de la mujer samaritana y ha dicho tantas cosas de la mujer samaritana, pero ningún predicador pudo ver la condición de esta mujer,
¿Qué vimos? ¿Qué veíamos nosotros como predicadores? Que esta mujer, simple y llanamente, en todos estos problemas que podía tener, simplemente ella era una persona que tenía ciertos problemas morales. Era una persona que tenía problemas, que no tenía dominio sobre sus debilidades sexuales. Es una persona inmoral. Es una persona que tenía vergüenza. Es una persona que tenía odio. Pero ¿qué es lo que causaba todo eso en esta persona? Que ella era mala, que era una perversa. Eso es lo que lo hacía vivir de esta manera. Había una razón. ¿Cuál era la razón? Que esta mujer estaba separada de Dios. Por eso cuando Jesús llega donde está ella, Jesús le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios y si tú pudieras saber quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y Él te daría una agua que salta para vida eterna. Ella no entendía y ella lo tomó de manera natural. ¿Y qué dijo? Tú no tienes agua, Señor. Esta mujer decía que era una mujer adoradora. Esta mujer decía que simplemente era una mujer que estaba esperando al Mesías. Notemos algo. Ella decía que era adoradora. Ella decía que cuando el Mesías viniera, ella sabía que el Mesías iba a venir. Ella tenía confianza y esperaba que en algún momento el Mesías viniese. Y cuando eso sucediese, sus problemas iban a terminar. Pero esta mujer que adoraba, esta mujer que tenía esta fe en que el Mesías iba a venir, ¿cómo vivía? Con 4 maridos. ¿Cómo vivía? Odiando. ¿Cómo vivía? Separada de Dios. ¿Por qué? Porque no había creído verdaderamente que el que estaba delante de él era la respuesta a su único y gran problema. Bien, veamos algo. La Biblia habla de muchos evangelistas. Habla de 4 evangelistas que nos dan un solo evangelio. A veces hablamos de que hay 4 evangelios. No, hay un evangelio narrado por 4 evangelistas: Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Qué son ellos? Evangelistas. Pero los 4 hablan de un evangelio. Y a través de todo lo que ellos pudieron enseñar, nosotros pudimos comprender profundamente qué debíamos de nosotros enseñar. Vamos rápidamente a ver algunos de los pasajes de los cuales los evangelistas del Nuevo Testamento nos presentaron. Para esto vamos a ver que la multitud no todos creyeron. No todo el que escuchó el mensaje creyó. No todo el que escuchó el mensaje pudo reaccionar. Juan el Bautista fue la primera persona que testificó acerca de Jesús. Pero al pasado el tiempo y cambiando las circunstancias, él tuvo duda. Y él se preguntó, mandó a sus discípulos: pregúntenle si él es aquella misma persona que había testificado y que había hablado de Jesús. Ahora estaba mandando a preguntar si él era. El sumo sacerdote en Mateo capítulo 26 y verso 63 les dijo a Jesús. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él era el sumo sacerdote. Él debía de conocer si realmente él era o no. Pero este mismo hombre, no conociendo, no viendo, no creyendo que Jesús era el Cristo, y para que se cumpliese la Escritura, mandó incesantemente y le pidió a Pilato que lo crucificaran. Mateo 27, 17, Pilato reunidos pues, ellos le dijeron a Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato reconocía que a Jesús el pueblo en algunas ocasiones lo llamaban el Cristo, pero él no decidió creer. Sus discípulos, muchos de ellos creyeron, y hablábamos del caso de la tempestad hoy en la casa del pastor, cuando se levantó la tormenta.
Y Jesús calma el viento, calma la tempestad, hace un milagro para que ellos puedan creer y saber quién Él es. Pero ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Eran sus discípulos. Estaban detrás de Él, pero no le conocían. Esto fue algo muy, muy triste. Bien, y así encontramos muchos discípulos que creyeron. Pero el profeta Isaías ya había hablado de que no iba a creer a su anuncio, que muchos no iban a creer. El mismo Jesús estaba estableciendo y dijo que Él hablaba por parábola, para que muchos viendo, oyendo, no creyeran y no se convirtieran. Vamos a ver algo importante ahora y vamos a ver cuál fue el evangelio que predicaban los apóstoles. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de este momento y a partir de este punto nosotros debíamos de tenerlo claro y en cuenta. Bien, quiero hablar de un punto porque el pastor que va a la otra conferencia estará hablando de esta parte del evangelismo, de cómo los apóstoles predicaron el evangelio, y quiero terminar con una personalidad, con Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Este era un hombre que para ser un principal de la sinagoga debía de memorizar el Pentateuco, debía conocer toda la escritura. Y llega Jesús y le dice: Maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Maestro, si ciertamente Dios está contigo. ¿Acaso lo que le estaba diciendo era incorrecto? No. Verdaderamente no solo Dios estaba con él, él era el Hijo de Dios. Pero Nicodemo veía simplemente una parte de la escritura. Y Jesús le dice, escuche, Jesús le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Le estaba hablando a una persona que era maestro, que era una gran personalidad, alguien muy importante. Y le está diciendo: si no naces de nuevo. ¿Te imaginas ahora que sea pastor, miembro de una iglesia por muchos años? Una persona que ha ayudado mucho, que ha estado junto a tu pastor, o está en una directiva, o eres pastor de no sé cuál, y de momento ahora Dios se revela a tu vida y te diga: si no naces de nuevo no vas a entrar al reino de los cielos. ¿No parece algo incongruente? Pero sin embargo, gracias, hermano, sin embargo, Jesús le dice esto a Nicodemo. Pero no solamente le dice eso, le dice cómo se puede nacer de nuevo. ¿Cuántos tienen su Biblia para que la puedan encender? Ahí en sus teléfonos. Yo quisiera que usted pudiera leer este pasaje conmigo. Va a ser muy interesante. Bueno, bien. Estamos en Juan capítulo 3. Nicodemo era maestro de Israel y no sabía cómo se nace de nuevo. No se conocía cómo nacer de nuevo. Hoy nosotros podemos ser miembros de una iglesia. Podemos incluso enseñar acerca del nuevo nacimiento o de la regeneración. Podemos hablar acerca de que una persona es nueva criatura. Todo esto podemos hablarlo, pero ¿y cómo se hace nueva criatura? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Yo he nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Le he hecho 3 preguntas importantes. 1, lo que tienes ese evangelio. 2, la pregunta que le hice: ¿eres salvo? ¿Tienes la completa seguridad de la salvación? 3, ¿estás seguro de que naciste de nuevo? ¿Por qué? Porque si no nacimos de nuevo, no vamos a ver ni vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, esas son cosas que yo creo que son sumamente importantes, que nosotros que amamos a Dios no podemos perderla de vista. Yo tengo que estar consciente
constantemente revisándome, he nacido de nuevo, estoy permaneciendo en la fe, tengo la evidencia de ser hijo de Dios. ¿De qué me serviría haber servido a Dios, correr y correr y correr y correr y correr, y que un día yo llegue al reino y me diga: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, si nunca hiciste mi voluntad? Apartado de aquí, hacedor de maldad. Yo tengo que estar seguro de que soy salvo. Yo tengo que estar seguro que lo que tengo es evangelio. Yo tengo que estar seguro que yo he nacido de nuevo. ¿Qué es el evangelio? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo yo soy salvo? A través de la fe de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Jesús les pone un mensaje y le dice a este gran maestro, y comienza a hablarle, a predicarle el evangelio desde la escritura, recordando que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento y que la escritura que existía era simplemente la ley de Moisés, los salmos, los proverbios y los profetas. Y comienza él a citarle desde allá, desde Moisés, una escritura a Nicodemo, una escritura que Nicodemo conocía de memoria, y le dice: escúchame bien, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Comienza Jesús a través del antiguo pacto y a través de lo que Moisés había dicho, a mostrarle que él era aquel de quien Moisés estaba hablando. Cuando levantó la serpiente de bronce, estaba sucediendo una circunstancia: el pueblo había pecado, se había separado, venían serpientes, mordían al hombre, clavaban su veneno, y este veneno los mataba porque estaban separados de Dios a causa del pecado. Dios manda a Moisés que levante un asta y ahí ponga la serpiente. Todo el mundo miraba aquello y eran salvados. Así está diciendo, así es necesario que eso ocurra conmigo. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Es necesario, yo voy a ir a la cruz y yo voy a morir y yo voy a resucitar, y aquel que crea que con la muerte y con la resurrección yo puedo darle vida porque soy el Cristo, ese va a nacer de nuevo. Y el texto que le dice Jesús a Nicodemo es el texto que nosotros más usamos de la Biblia y que no acabamos de comprender porque no se nos revela. ¿Qué texto fue? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creen en el Hijo de Dios, en aquel que le había prometido, el Hijo estaba ahí, la revelación del Hijo estaba ahí presente. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios hecho carne, ahí presente. Ahora Dios estaba ahí mostrando su gracia a través de alguien que aparentemente ellos conocían. Y Él está diciendo: yo soy ese Cristo, yo soy ese que Dios había prometido. Todo esto pasa. Hay un gran silencio. Y yo quiero que usted busque ahora 1 de Juan capítulo 5, verso 1. ¿Ya lo tiene? Quiero que usted lo lea conmigo. ¿Ya lo tiene? 5, 1. Quiero que usted lo lea conmigo. 1, 2 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que es engendrado ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Creyendo qué? ¿Creyendo? Creyendo que Jesús es el Cristo. Es la única forma de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando yo he creído
que Jesús es el Cristo, yo no soy engendrado ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino que soy engendrado por voluntad de Dios, porque en el momento que yo creo que Jesús es el Cristo, Él envía su Espíritu Santo a mi corazón y me sella como su hijo. Eso es lo que ocurre. Por eso es tan importante permanecer creyendo en este pacto. Por eso es tan importante permanecer creyendo correctamente en el Evangelio, sin mezclarlo. A partir de ese momento, como un hombre o una mujer que ahora ha nacido de Dios a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por favor, no se ofenda. No estoy diciendo creer en Jesús. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que yo debo creer en Jesús como lo que Él es, como el Cristo. Esto me da derecho de ser nacido de Dios. A partir de ese momento, en el verso 4, dice que esta fe hace que ahora, como hijo de Dios y como alguien que ha nacido de Dios, yo pueda hacer algo que antes no hacía. ¿Qué cosa? Vencer al mundo. Antes leímos ahorita en Efesios capítulo 1, capítulo 2, que éramos arrastrados ¿por qué? Por la corriente de este mundo. Pero ahora el texto me está diciendo en 1 de Juan 5:4 que ahora esta fe, con esta fe yo puedo vencer al mundo. Hemos leído durante todo este tiempo que éramos esclavos de Satanás. 1 de Juan 5:18 dice que si yo he nacido de Dios, ya no practico el pecado y que el diablo no me puede tocar. ¿Por qué? Porque soy su iglesia. ¿Está claro de ese punto? Soy su iglesia. Quiero pasar a algo importante ahora. En Mateo capítulo 16, un tema que ya vimos, pero Jesús incesantemente quiere saber esto que le hemos dicho. Lo único que hemos querido hacer en esta noche es demostrarle a través de la Escritura que el Evangelio de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. Jesús, después de pasado casi 3 años, va a la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? Y yo podía preguntarle: ¿qué dice la gente del pueblo de Jesús? Y usted dirá todo lo que usted quiera decir. Así los discípulos le respondieron y dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, otro que alguno de los profetas, y no me voy a detener a explicar cada una de estas cosas. Y Jesús tampoco se detuvo a preguntar por qué piensan esto de mí. No. Él se concentró en ellos y les dijo: ok, correcto. Ellos piensan así de mí. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Y ustedes qué creen del Hijo del Hombre? Quiero leerle exactamente el verso 15. Y Él les dijo: ¿y vosotros? Mateo 16:15. ¿Quién decid que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Amén. Es sumamente importante. Jesús quiere saber, quiere conocer profundamente que cuando sus discípulos vayan a hablar de Él, ¿qué van a decir? Hubo un silencio grande y el Padre le revela a Pedro quién es Él. Y Pedro clama y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Evangelio, Juan 20:31, es creer que Jesús es el Cristo. La salvación es creer que Jesús es el Cristo. Nacer de nuevo, 1 Juan 5:1, es creer que Jesús es el Cristo. Ahora aquí el Señor establece un fundamento y le dice a Pedro: sobre esta declaración de que yo, Jesús, soy el Cristo, va a estar establecida mi iglesia.
Esta es la fe y este es el concepto que debe tener la iglesia de mí. Esto es lo que ella debe de conocer de mí como fundamento, como algo primario, básico y sumamente importante. Tú puedes creer todo lo demás, pero si no logras creer y tener la gracia y la revelación de que yo soy el Cristo, ahí el concepto de iglesia está débil. Entonces Jesús le dice, sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La revelación de lo que Él es. Voy a edificar mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es de Él. Y Él quien la establece bajo el concepto que Él debe y cree que es correcto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, y dice que Cristo es el fundamento de la iglesia y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento en el cual yo debo de creer, nacer, vivir todo el tiempo es a través del creer que Jesús es el Cristo. Así, totalmente, yo vivo y debo de vivir siempre creyendo de esta manera. Bien, Mateo, Hechos capítulo 2, versos 22 hasta el 36, nos habla del primer sermón que Pedro acaba de predicar. Pedro, viene el Espíritu Santo sobre la vida de él y los 120 que estaban reunidos en aquel lugar, y las personas que estaban allí pensaban que él estaba ebrio, que él estaba borracho, que él estaba alcohólico. Y Pedro se levanta, a partir del profeta Joel comienza a comunicar el evangelio, y en el verso 36 exactamente Pedro termina diciéndole a todas estas personas que estaban delante de él, y le dice, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón. Este mensaje del evangelio trajo dolor al corazón de las personas que estaban oyendo. ¿Por qué? Porque era un mensaje que da vida. ¿Por qué? Porque este mismo mensaje es el mensaje que hizo que los discípulos que iban camino de Maús hiciera que su corazón ardiese, porque es el mensaje que da vida. Entonces, nosotros a veces nos preocupamos cuando damos un mensaje y la gente no reacciona. Pero no debemos de preocuparnos que la gente no reacciona. Debemos de preocuparnos qué mensaje estamos dando nosotros. Si nosotros damos el mensaje correcto, la reacción no es la que nos debe de preocupar, porque fuimos llamados a algo, a una sola cosa. Cada hombre, cada mujer, cada ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor, tiene una gran comisión que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿De qué Dios me mandó a predicar a mí? Quiero escucharlo de nuevo. ¿Qué Dios me mandó a predicar a mí? ¿Qué es lo que yo debo predicar? ¿Qué es lo que yo debo enseñar? El evangelio. Hoy compartía con el pastor y le explicaba que nosotros podemos hablar de muchos temas. Yo abro la Biblia, ahora mismo puedo hablar de guerra, pero la guerra es evangelio. Yo puedo abrir mi Biblia y ahora hablar de Abraham, que Abraham fue un hombre así, y Sara, y esto, y hacer toda la historia de Abraham, y la gente aprendió mucho de Abraham, pero no se transformó, no cambió. ¿Por qué? Porque Abraham y su historia no cambia a nadie. No sé si usted entiende. Todo eso está escrito ahí, porque a través de toda esa escritura Dios va a mostrar a su hijo. Y en el caso de Abraham, por ejemplo, Abraham fue un hombre que permaneció aferrado al pacto que Dios le había dado, al pacto del Mesías y de la salvación. Y el hijo de Abraham, allá, usted sabe la historia, el pastor que está aquí y lo demás,
allá cuando iba a sacrificar a Isaac, todo esto tenía que ver con una muestra de ¿quién? Del Mesías. Pero era para que a través de Abraham yo no hablara de Abraham, sino que a través de Abraham yo pudiera predicar y mostrar ¿qué cosa? Al Mesías que había de venir. Por eso es que el Señor está diciendo que yo debo de predicar y enseñar el Evangelio. Ahora Pedro, a través del profeta Joel, está exponiendo el Evangelio. Sigamos y podamos ver ahora al segundo discurso de Pedro, Hechos capítulo 3 y verso 12 en adelante. Aquí hay un segundo discurso del apóstol Pedro, donde él también muestra a Jesús como lo que él es. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Hechos capítulo 3, versos 12 al 16. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Hablando del cojo de ahí frente al templo. El verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, y que ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Su segundo discurso, ¿de quién trataba? ¿Del cojo? ¿De la señal? ¿De que tenían poder? No. Estaba hablando de que Dios se le había dado promesa a Isaac, a Jacob y a través de todos sus profetas, y que esto que ellos acababan de ver simplemente era una señal de que verdaderamente Jesús, quien es el Cristo, por su muerte y resurrección, le había dado poder a ellos para hacer este milagro, y que ellos pudieran creer que verdaderamente Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 2 lo explica. En Hechos capítulo 3 Pedro sigue dando el mismo sermón, y algo muy importante en Hechos capítulo 4, seguimos hablando del apóstol Pedro. Hechos capítulo 4 verso 7 dice el apóstol Pedro aquí: y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice aquí el apóstol, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pudiéramos seguir hablando a través de todo lo que Pedro pudo enseñar. Pedro tenía un mensaje. ¿Cuál mensaje?
Jesús es el Cristo. Él es la solución. Él ha hecho todo. Dios ha cumplido su pacto. Dios ha cumplido su promesa. Dios nos ha dado el Cristo. Este Cristo es Jesús, el que ustedes crucificaron. Este era el mensaje de Pedro. Incesantemente. Esta iglesia que acababa de nacer tenía un estilo de vida. En Hechos 5:42 dice: todos los días en el templo y por las casas. ¿Qué hacía la iglesia? No cesaba de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Lo leyó? ¿Cuándo la iglesia lo hacía? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? No me responda. Esta iglesia lo hacía todos los días. ¿Cuándo lo hacía la iglesia? ¿Se parece la iglesia de hoy a esta? ¿Por qué? Porque perdió el evangelio. Porque no se aferró al pacto. Porque se ha desviado a otras cosas. Pero si hoy usted decide volver al pacto y volver al evangelio y comenzar a hacer y cumplir con la evangelización del mundo, podrá tener la vida que los creyentes y cada hombre o cada mujer tiene a partir del momento que le es revelado la vida de Jesús como el Cristo. Podríamos hablar de Esteban, pero quiero saltar y hablar del apóstol Pablo. Hechos 9:20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. El verso 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Pudiéramos decir, punto 1 de la vida de Pablo, enseguida fue y predicó. Punto 2, el verso 22, comenzaba a esforzarse. Tal vez él no tenía mucha capacidad, tal vez no podría mucho tiempo, tal vez había algunas dificultades, pero él que hacía, él no miraba nada de eso. Él se esforzaba para cumplir y para llevar adelante este mensaje. En Hechos capítulo 13, verso 32, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha por nuestros padres. Hechos capítulo 17 y verso 1: pasando por Antípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. En el verso 18: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Enseguida fue y predicó, luego se esforzaba, luego lo hacía como un estilo de vida, como algo que acostumbraba, y llegó al punto que el predicar el evangelio se convirtió en su deleite, se convirtió en su vida. Ya se entregó, el evangelio lo absorbió. No era que predicaba porque ahora tenía que cumplirlo para su conciencia. No, es que cuando el evangelio te toma, cuando el evangelio se apodera de tu vida, cuando la revelación de Dios viene a ti, ya no vives tú, ahora vive Él en ti. Ya ahora tú no tienes vida propia, ahora tú tienes la vida de Dios. Ya tú no tienes una voluntad para querer obedecer a tu carne. Ahora ya tu carne no tiene valor para nada. Ahora es Dios viviendo en ti. Ya te santificó, te apartó, y lo único que tú quieres es compartir incesantemente ¿con quién? Con todo el mundo. Por eso dice la Escritura que estaba entregado por entero a la predicación del evangelio. Pablo tenía 2 discípulos. Fíjate que esto es curioso.
Priscila y Aquila. Y en este mismo capítulo vemos que Priscila y Aquila estaban en esta ciudad de Éfeso, y a esta ciudad de Éfeso vino un gran predicador. Un gran predicador que por causa del nombre de este predicador se le puso el nombre a una asignatura. Si alguno de los que está aquí ha estudiado algo, algún estudio teológico, debe haber estudiado una asignatura que se llama la apologética. Este hombre, Apolos, por causa de su habilidad, de su destreza, de su profundidad en la escritura, los teólogos y los seminarios le pusieron a una asignatura, le pusieron el nombre de la apologética. Este hombre había venido de Alejandría, donde estaban las ciudades más profundas de los eruditos de ese tiempo, y había ido a Éfeso con el deseo de anunciar el camino del Señor, con el deseo de hablar del Señor. Vamos a leer Hechos 18:24, por favor. Regáleme sus próximos 15 minutos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, ¿cómo era? Elocuente. Era poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Cuántos quisieran predicadores como Apolo en su iglesia? ¿Cuántos quisieran miembros como Apolo? ¿Cuántos quisieran gente que predicaran y que nos enseñen y que queremos aprender? Pero él tenía toda esta característica, pero le faltaba algo muy grande. No tenía el evangelio. Hablaba del Señor Jesús, pero no tenía el evangelio. Usted dirá, predicador, aquí si yo no entiendo lo que usted me está diciendo. No te desespere, vamos a seguir yendo a la escritura. Leamos el verso 25 final, y dice: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El verso 26, Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A quién? Al predicador. ¿Usted está ahí conmigo? Ahora se imagine que yo termine de predicar aquí y alguno de ustedes me llame aparte y me diga: qué lindo estuvo el mensaje, estuvo muy bueno, pero por favor acérquese. Yo quiero hablarle un poquito más profundo de eso que usted acaba de hablar. Eso lo hizo Priscila y Aquila. Seguimos leyendo. En el verso 27 dice: y queriendo pasar a Gaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que se les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho. ¿Y en Éfeso? ¿En Éfeso fue lo mismo? No. En Hechos no fue de gran provecho. En Éfeso fue una demostración de un sermón bonito, científico, de un sermón elocuente, de muchas palabras, pero no cambió la vida de nadie. Pero lo toma Priscila y Aquila, les ponen más exactamente el camino del Señor, y ahora se dirige hacia Gaya, le dan la carta, y cuando llega allí fue de gran provecho. ¿Cuál fue la diferencia? Cuando él llega a Éfeso, él iba hablando del arrepentimiento y del bautismo y de todo este asunto, pero cuando va a Gaya ya no vuelve a predicar esto. Cambió su mensaje, fue ahora y predique el evangelio. Por favor, léalo conmigo en Hechos 18:27. La parte final dice: a lo que por la gracia de Dios habían creído. El verso 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿qué cosa? ¿Notó esta diferencia? Él predicaba un mensaje simple, un mensaje de la Biblia, pero sin el evangelio,
y no era efectivo, no transformaba, no cambiaba, no le era de provecho a la gente no cobraba vida, aunque hablaba de la Biblia, no hablaba del Evangelio. Cuando él ahora se le revela el Evangelio, porque se expone el Evangelio, porque con un corazón manso y humilde, él quiso aprender. Él podía haberle dicho a Priscila y Aquila: yo soy maestro, yo vengo de Alejandría, yo soy un erudito, cállese la boca. Él no hizo eso. Él fue manso, él fue humilde. Él dijo: yo quiero conocer más, háblame de eso, sígueme hablando. Ellos le pusieron el mensaje. Él creyó y entendió que el mensaje que estaba dando no era un mensaje completo, que era un mensaje incompleto, que le faltaba la esencia de la vida, porque le faltaba el que daba la vida. Yo hablo de arrepentimiento y les digo a la gente: dejen de ser adúlteros, fornicarios, dejen de ser ladrones, y ellos van a decir: ay, eso quiero yo, pero ¿cómo lo hago? Deja de robar. Claro que quiero dejar de robar, pero ¿cómo lo hago? Deja de tener 2 mujeres. Quiero salvar mi familia. Sí quiero, pero ¿cómo lo hago? No lo sabe, porque ese mensaje no trae el núcleo, ese mensaje no trae el camino para que el hombre se vuelva a Dios. Ahora Priscila y Aquila, 2 simples discípulos, les ponen el mensaje al teólogo, y el teólogo con un corazón sincero creyó. Y este teólogo ahora no dijo: este mensaje vino a complementar lo que yo estaba haciendo, sino este mensaje vino a darme vida a mí, y esta vida que yo he recibido se la voy a compartir a otro. Rápido salió corriendo a compartir este mensaje que le estaba salvando a él, y llegó a esta ciudad y testificó de esta manera. Bien, Dios, teniendo en cuenta que nos ha dado a nosotros, a cada uno de ustedes y a nosotros los predicadores, el Evangelio para compartirlo con las personas, nos advierte de algo en Gálatas capítulo 1 y verso 6, y nos dice, hablándole a esta iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque no existen 2 evangelios, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero Pablo es explícito y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? 1 Corintios capítulo 15 verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, usted no está leyendo conmigo. 1 Corintios capítulo 15 verso 1. Yo voy a tener la paciencia, quiero que usted lo lea conmigo. 1 Corintios capítulo 15 verso 1. ¿Estamos ahí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he, el cual también, en el cual también, porque por el cual asimismo, escuche bien, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienes, si te aferras a ella, soy, ¿qué cosa? Salvo. Si no te aferras al evangelio, creemos por gusto, porque podemos creer hoy y mañana no creer. Jesús dijo: tenemos que permanecer creyendo. Juan 20:31 dice: para que creyendo tengan vida eterna.
tenemos que aferrarnos a este pacto y con él correr a hacer la evangelización. El verso 3 dice: porque primeramente os he declarado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahorita le leímos a 2 Corintios capítulo 11, cómo alguien puede recibir otro evangelio, cómo alguien puede recibir y predicar de otro Jesús, y por causa de escuchar otro evangelio, escuchar otro Jesús, también recibo un espíritu diferente. Bien, Colosenses capítulo 1 y verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Pablo está diciendo que este evangelio no solo se predica aquí en Colombia y aquí en el Meta, en este municipio, sino que este evangelio está siendo predicado en todo Colombia, en toda Cuba, en toda Corea, en toda Venezuela, y en cada lugar Dios tiene hombres y mujeres dignas que le ha revelado el evangelio y están predicando este evangelio en todo el mundo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice la Escritura en Mateo 24:14, que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces venga el fin, entonces suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que hemos creído y estamos aquí aferrados al pacto, seamos encontrados con él. Esta es la esperanza que Dios nos ha dado, que en nuestros días nosotros, si cumplimos este pacto de correr y ir y llevar este evangelio a toda criatura, el Señor vendrá y nosotros podemos ser testigos de esta fe. No es que vendrá algún día, no es que en algún momento vendrá, no. Hoy le hablaba a la iglesia donde estábamos y le hablábamos de todas las señales que están ocurriendo. Solo falta que se cumpla una sola cosa. ¿Qué cosa? La evangelización del mundo. Usted también puede ser parte de esto. Dios también lo comisionó para que esto ocurra. ¿Qué se necesita para hacer la evangelización del mundo? Creer el evangelio, hacer el evangelismo, y con este evangelismo correr a cumplir el pacto de la evangelización mundial. Porque no se puede hacer evangelismo si no se tiene el evangelio. Usted puede correr, usted puede hablar a la gente, pero si lo que usted no le habla, si lo que usted le habla no es el evangelio, usted le dio un discurso, usted lo entretuvo o lo entretuvo, pero no le dio el evangelio. Así que no hizo el evangelismo. Muchas gracias le doy a Dios porque usted ha podido escuchar en esta noche el evangelio de la Biblia, y no solamente escucharlo, sino que tal vez en su corazón también haya creído con un corazón, un deseo ardiente